Estuvimos hablando hace algunas semanas atrás de un profeta que se llamó Amós. Hoy quiero que pensemos en otro hombre, otro tremendo hombre de Dios que se llamó Oseas. Si querés ir adelantándote, busca en tu Biblia el libro de Oseas. Señor, queremos recibir esta palabra en esta noche. Que el Espíritu Santo, que ya se ha estado manifestando en la alabanza, cuando trajimos nuestras ofrendas, ahora nos esté hablando al corazón. Toda obstrucción, cualquier perturbación, cualquier barrera, la echamos por tierra, Padre, y pedimos que el dulce y poderoso Espíritu edifique nuestras vidas. Oseas fue un hombre que fue tocado por el corazón de Dios. Y ahora vas a ver por qué yo te digo eso. Y fue a predicar a la misma nación que Amós, al reino de Israel. Decíamos que Amós, lo que ya escuchamos, Amós vino de otro país. Dios lo mandó a predicar a Israel. Oseas, por lo que dice el libro, era nativo de allí, de la tierra. Entonces, él predicó casi toda su vida en Israel. Algunos dicen que tuvo un ministerio de alrededor de 40 años, hablando la palabra del Señor. Oseas es un libro que tiene 14 capítulos, no es muy largo, pero está llena de cosas tremendas de Dios. Pero hoy quiero que conozcamos la vida de este hombre. Oseas fue llamado a predicar la palabra de Dios en un país que se llamaba Israel, probablemente cuando era joven. En aquel tiempo Dios usó, no solo con Oseas, sino con muchos de los profetas, lo que se suele llamar el simbolismo profético. ¿A qué se llama el simbolismo profético? Dios le pedía a los profetas que hicieran algo que llamara la atención del pueblo. Y a partir de llamarle la atención al pueblo, por eso que Dios le mandaba que hicieran, ellos tenían que entregar el mensaje. Solo para recordar, por ejemplo, en Ezequiel, otro profeta, Dios le pidió un día, rapate la cabeza y cortate la barba. Cosa que era mucho más grotesca que en nuestros días, que un hombre no tenga pelo ni barba. Y después vas a hacer algo con ese pelo y vas a salir así, todos lo entraban a mirar y yo, ¿qué te pasó? A Jeremías le dio mucho simbolismo profético. Lo mandó a la casa del alfarero, lo mandó a comprar, le hizo enterrar un cinto. Isaías, tremenda la cantidad de veces que tuvo que simbolizar en su vida el mensaje que Dios tenía que transmitir. Ahora, probablemente lo más difícil le tocó vivir a este hombre que tenemos ahí, a Oseas. Y ahora vas a saber por qué. Un día Dios le dijo, Oseas, quiero que te cases. Gloria a Dios, era hora, Señor, que me encontrara una esposa. Empecé a haber puesto contento, pero miren la orden que le da Dios. La palabra del Señor vino a Oseas por primera vez y le dijo, ve y toma a una prostituta y ten hijos con ella. Oseas fue y tomó por mujer a Gomer, hija de Diblagín. Ay, ¿cómo se come esto, hermano? Quiero que te cases, Oseas. Gloria a Dios, ¿dónde está la Virgen, la señorita? La estampa que me vas a traer. Anda al prostíbulo que está allá y ahí está tu mujer. Quiero que te cases con una mujer que trabaja en ese lugar. No le habrá sido fácil a Oseas, pero era simbolismo profético. Y Oseas obedece. Va a ese lugar y conoce a una chica que se llamaba Gomer. Seguramente Gomer la vio venir a Oseas, dijo, ¿qué venís a buscar? Y sabemos lo que se iba a buscar ahí. Y dijo, no, para un cachito, Gomer, hoy yo no vengo con esas intenciones. La habrá mirado a Gomer y le dijo, ¿sabes qué? Dios me pide que me case con vos. Yo creo que Gomer se habrá reído de él, que Oseas habrá tenido que ganar el corazón de esa mujer. Pero lo cierto es que Gomer y Oseas se terminan casando. Y se terminan casando porque ahí dice que ahí conoció al padre, fue a la casa. Seguramente cuando Oseas fue a hablar con el papá de Gomer, decía, mire, yo me quiero casar con su hijo. El padre lo habrá mirado raro y siente que le pasó. Ahora, imagínense el comentario del pueblo, de la ciudad, ¿no? Era el profeta. Tremendo. Hermanos, ahora Dios
usó a Oseas para sacar a esa mujer de ese lugar y darle una vida nueva. Dios usó a Oseas para sacar a Gomer de ese lugar y traerla y formar un hogar con ella. Formó una familia con ella. Y lo primero que en esta noche, a la luz de la palabra del Señor, el Espíritu Santo quiere que nos preguntemos, porque podemos señalar, podemos condenar, podemos horrorizarnos frente a esto. Pero lo que Dios quiere que entendamos, nosotros, que es lo que quería que Dios que entendiera al pueblo de Israel. ¿De dónde nos sacó el Señor? Si ustedes leemos en Oseas, Dios les dice, yo los saqué de Egipto. Vamos a leer esos versículos que están ahí. Oseas capítulo 11, dice en el versículo 1, yo amé a Israel. Desde que era un niño de Egipto, llamé a mi hijo. Así como Dios mandó a Oseas a buscar a Gomer, Dios dice, yo te saqué de Egipto, pueblo mío. Cuando estabas esclava, cuando no tenías ninguna posibilidad de salir libre, cuando estabas oprimida, cuando estabas pasando una vida de lo peor, yo fui, dice Dios, y te saqué, pueblo mío. Capítulo 12, versículo 9 y 13 dice, pero desde que estabas en Egipto, yo soy el Señor tu Dios, y todavía he de hacerte vivir en tiendas de campaña, como en los días de fiesta. En el 13 dice, por medio de un profeta, yo, el Señor, saqué a Israel de Egipto, y por medio de ese profeta lo cuidé. Así como Oseas tenía que pararse a ese pueblo y decir, Oseas, ¿por qué te casaste con esta mujer? Esa mujer no es digna de tu... Él tenía que ser, ustedes tampoco eran dignos, pero Dios los sacó de Egipto. Ustedes no merecían la libertad. Y ustedes ni siquiera podían liberarse de ninguna manera. Como esta mujer no podía salir sola de ese lugar. Pero Dios le dijo, pero allí fui yo y te saqué. Hermanos, yendo al Nuevo Testamento, me gusta que miremos esta palabra de Dios que escribió el apóstol San Pablo muchos años después, ya en el Evangelio. Primera de Timoteo 1:15 dice el apóstol San Pablo, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén hasta ahí? ¿Cuántos dicen Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores? Si el versículo hubiera terminado ahí, hubiera terminado un amén. Pero esa frase que sigue, hermanos, de los cuales yo soy el primero. El apóstol San Pablo dice, Jesucristo, esto tiene que ser escuchado por todos, para eso vamos a ir a Mercedes. Para eso vamos a ir a los lugares, distintos lugares a predicar el Evangelio, para decirle, esto es necesario que reciban todo, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y Pablo dice, si hacemos una fila de pecadores, a mí me tienen que poner primero. Pablo, sos el gran apóstol de Dios. ¿Cómo que sos el mayor pecador? Cuando habla de poner primero no es en el orden cronológico, sino en la cantidad de pecado. Yo fui un hombre violento, fui un hombre asesino, fui un hombre lleno de odio, lleno de amargura. Y de ahí me sacó el Señor. En este momento Pablo era un hombre transformado cuando escribió esto, hermanos. Cuando Pablo escribió esto, no lo hizo al día siguiente que se convirtió. Habían pasado muchos años ya. Pero él no se había olvidado que él seguía siendo un gran pecador recatado. Ahora, la pregunta que yo te hago a vos, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿A dónde fue el Señor a buscarte? Quizás dice, no, a mí un prostíbulo no. Pero quizás te fue a buscar a esa depresión en la que estabas, a esa vida sin sentido en la que estabas, a esa vida llena de ídolos en la que estabas, esa vida llena de amargura y de resentimientos. ¿A dónde te fue a buscar el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor, hermanos? Eso es lo primero que Dios quiere que a través de Oseas vos y yo entendamos.
que Dios mandó a Jesucristo para salvar a los pecadores. Y quizás tengas que pelear con Pablo. Quizás tengas que discutir con Pablo y decirle, no, Pablo, para un cachito, yo soy el primero, vos no sos el primero. Yo soy más grande pecador que vos. Qué peligroso es olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Qué peligroso es cuando pasa el tiempo, Dios nos perdonó, Dios nos limpió, Dios nos sanó, Dios nos levantó, Dios nos puso en una nueva vida. Y ahora pensar que en último término no éramos tan malos como decían. En mi caso yo tuve la gran bendición de conocer al Señor, de que Jesús llegó a mi vida cuando yo tenía 12 años. No había caído en el alcoholismo, en la droga, no me había descarriado. Pero hay una canción de Jesús Arreán Romero que siempre me hace pensar, dice, ¿dónde estaría hoy si tú no me hubieras alcanzado? ¿Se acuerdan de esa canción? Si haríamos una proyección de mi vida, si yo haría una proyección de mi vida sin Cristo, ¿a dónde hubiera terminado? Pero yo creo que quizás vos fuiste mucho más lejos porque el Señor llegó más tarde en tu vida. Y tú puedes decir concretamente, como Gomer, Él me sacó. Me acuerdo lo que decía la hermana Ramona el domingo pasado. Me dice, ¿te acuerdan cuando ella decía cuántas veces tuvo el revólver en la mano? Ahí para gatillar. De ahí le sacó. De una muerte que eso me hace pensar que hoy no estaría ni acá ni en el mundo, probablemente, si el Señor no hubiera llegado a la vida de Ramona. Yo lo cuento porque ella lo dijo acá al frente. Oseas es ese mensaje, hermano. Cristo llegó a nuestras vidas y nos sacó de la más terrible. Podemos señalar a Oseas, podemos decir, ¿cómo fuiste a ese lugar? Pero Jesucristo fue a tu lugar, a ese lugar más bajo, a ese lugar indeseable, a ese lugar donde estabas postrado, donde estabas esclavo, donde estabas sucio, donde estabas vacío y donde Jesús te dijo, vení para acá vos. Yo tengo una nueva vida para vos. Quizás al borde de la destrucción de tu familia, al borde de la muerte, en la profunda depresión, con ideas suicidas, vacío y sin sentido, atado al alcohol y quizás cuantas otras cosas más. Pero Dios no dijo, no, ese es un lugar muy sucio para ir a entrar. Está muy perdida esta persona, no puedo. No, ahí vino Jesús. Porque vino a salvar a los pecadores. Y yo soy el primero. Qué bueno que todos decimos, yo soy el primero, Señor. Y no nos olvidamos. No es que seguimos en el pecado, pero no nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Por gracia, por misericordia. Y cuando vayamos a compartir en estos tiempos, podemos decir, quizás tú digas, ¿por qué Dios tomó esta decisión de que Oseas vaya a ese lugar? Era porque probablemente Dios quería que él pudiera conocer el corazón de Dios. Y tú viviste situaciones muy difíciles en tu vida. Quizás un día te preguntas, ¿por qué, Señor, permitiste que yo viva esas situaciones tan difíciles antes de conocerte? Y Dios por ahí te va a decir como Oseas, porque quería que conocieras cuánto te amo. ¿Cómo estuve dispuesto a ir a ese lugar tan terrible y sacarte? Porque realmente te amo, porque realmente tu vida es muy valiosa para mí. Y Oseas se casó con esta chica y tuvo 3 hijos. Vamos a leer ahí esos versículos. Capítulo 1. Dice en el versículo del 3 al 6, Oseas fue y tomó por mujer a Gomer, hija de Diblajim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco tiempo voy a castigar a la casa de Jehú por causa de los asesinatos cometidos en Jezreel. Y después el versículo 6 dice, Gomer volvió a concebir y dio a luz una hija. Entonces Dios le dijo a Oseas, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no volveré
a compadecerme de la casa de Israel, sino que los eliminaré por completo. Versículo 8 dice, después de que Gomer destetó a lo Ruhama, esta concibió y dio a luz un hijo. Entonces Dios le dijo, ponle por nombre Lo-amí, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy el Dios de ustedes. 3 hijos. Cada nombre tiene un significado. ¿Qué pasó con Gomer? ¿Sabe qué pasó con Gomer? Vivió un tiempo fiel a su esposo, aprovechando el hogar que ahora tenía, el esposo que le cuidaba, cuidando de sus hijos y disfrutando de ese lugar que Dios le había dado. Pero un día su mente comenzó a divagar y comenzó a volver hacia el pasado. Y en el capítulo 2, versículos 2 y 5, vamos a leer antes de hablar de los hijos. Capítulo 2, versículo 2 dice, pero repróchenle a su madre. Acá está hablando ya Oseas a sus hijos, y ya estaban los 3. Probablemente ya habían crecido un poco. El hecho de que de no ser ella mi mujer, ni yo su marido, díganle que deje de serme infiel, que no cometa más adulterio. Y todavía en el versículo 5 dice, es un hecho que su madre se prostituyó, lo que los dio a luz, perdió la honra cuando dijo, voy a seguir a mis amantes, porque ellos me dan pan y agua, lana, lino, aceite y vino. Un día esta mujer comenzó a decir, pero este Oseas no me da todo lo que yo tenía antes. Antes mis amantes, mis clientes me llenaban de cosas, tenía lino, tenía aceite, tenía la alacena llena. Y ahora este Oseas es profeta y no le pagan mucho, pena gana para la comida. Y empezó a entrar la locura en su cabeza. Y volvió atrás, empezó a buscar sus viejos clientes. Y ahora hay una cosa interesante en los nombres de los hijos. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que en realidad solo el primer hijo era hijo de Oseas, los otros 2 hijos no eran de Oseas. Si ustedes bien leen el texto bíblico, dice, y le dio un hijo, cuando habla de Jezreel, y después dice, concibió un hijo y lo dio a luz, ya no era de él. Y los nombres hablan. Jezreel quiere decir siembra, Dios esparce. Es un nombre que hablaba para el pueblo de Israel, pero no es tan fuerte. Ahora, la hija, Lo-ruhama. Lo quiere decir no en hebreo, y Ruhama, amada, la no amada. No la amaban, ni la madre ni el padre, porque era fruto del adulterio. Y viene un tercer hijo, Lo-amí. Ya dijimos, no, a mí quiere decir pueblo o mío, mi pueblo. Y en los nombres se los puso Oseas. Y Oseas le puso el nombre, vos no eres mío. No eres mi pueblo. No eres mío. Qué tremendo, ¿no? Ese nombre, cuando lo llamaban, vení, no eres mío, vení para acá. Vos, no amada. Ahora algunos dicen, ¿y cómo es posible que se diga que Dios permitió que le pusieran ese nombre? ¿Saben por qué? Porque Dios es sincero, hermano. Muchas veces le ponemos lindos nombres, pero actuamos de la misma manera que ellos. Ese hogar era un infierno, hermano. El hogar de Oseas era una crisis tremenda. Una mujer que había vuelto atrás y ahora estaba viviendo una vida tan disipada como antes. Pero ahora tenía un esposo que la amaba. Pero ahora tenía 3 hijos en la casa que atender. Pero ya no le importaban. ¿Y saben qué, hermanos?
Cuando venían a Oseas, y aquí viene el mensaje, le decían, Oseas, ¿pero qué te pasa? Mira cómo está tu esposa. ¿Saben qué? Dios les dice a ustedes que así están ustedes delante de Dios. Dios los sacó de Egipto. Dios los limpió. Dios los trajo por el desierto. Dios les dio una tierra, pero miren cómo están viviendo. Son rebeldes. Andan detrás de todos los ídolos que se le cruzan. Y Oseas podía entender el dolor del corazón de Dios, porque él lo estaba viviendo en su propia casa. Podía oler y padecer lo que es la traición. ¿Alguna vez te traicionaron? Lo que es la traición en el corazón de Oseas. Cómo Dios se sentía traicionado por este pueblo. Porque su corazón no le importaba ni 5 lo que Dios quería. Venían a la reunión, había mucha religiosidad. Cantaban, lee el libro de Oseas, cantaban y cumplían un montón de ritos, pero salían y vivían de cualquier manera. No estaban dispuestos a vivir una vida con un corazón que honrara a Dios. Y Dios dice, me siento traicionado, Oseas, porque esta gente realmente no me es fiel. Y Oseas decía, te entiendo, Señor, porque mi esposa me trata igual. ¿Nos entendemos, Oseas? Sí, nos entendemos, Oseas. Eso es lo que yo quería, que vos me entendieras. Tremendo. Eso es lo que le dijo Dios a Oseas. Oseas, eso es lo que yo quería, que vos entendieras cómo está mi corazón con este pueblo. Ahora, Israel se ha vuelto a pecar descaradamente contra el Señor. Quiero leer solamente algunos versículos, ahí no son muchos, si querés anotarlo, pero quiero leer solo algunos, que habla de lo que Dios pensaba del pueblo, o cómo ese pueblo estaba viviendo. En el 4, los que escucharon la radio, ¿alguien escuchó la radio a la mañana? Se durmieron todos, ¿eh? Estaban durmiendo, ¿eh? Lo agarré. Dice 4:1, hijos de Israel, oigan la palabra del Señor. El Señor ha entablado un pleito contra los habitantes de la tierra, porque ya no hay en la tierra ni verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Y fíjate que dice, en cambio abundan el perjurio, la mentira, la muerte, el robo, los adulterios, los homicidios, homicidio tras homicidio. Por eso la tierra está de luto y desfallecen todos sus habitantes. Por eso mueren las bestias del campo, las aves de los cielos y aún los peces del mar. Fíjense qué interesante, ¿no? Relaciona, empezando por el final, el sufrimiento de la naturaleza con el pecado del ser humano. Y hoy sucede, hay especies en extinción, porque el ser humano está viviendo. Pero dice 3 cosas, dice, en la tierra no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios. Este va a ser un tema de otra predicación, no me quiero detener en esto, pero lo cierto es que Dios dice, en la tierra cada uno cree lo que se le antoja y vive como se le antoja y no le importa la verdad. La verdad es la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántas veces nos sentamos, escuchamos y sabemos lo que Dios quiere, pero salimos de aquí y hacemos lo que no? Eso es no amar la verdad. Cuando amamos la verdad decimos, esto lo dice Dios, esta es la verdad de Dios, yo tengo que vivir de esa manera. Eso es amar la verdad. Dice, no hay misericordia. Hermano, no hay misericordia en el mundo. El misericordia tiene que ver cómo voy a tratar a la otra persona. Pero tenemos que tener un corazón misericordioso. Dios es misericordioso. Porque si Dios no tiene misericordia de nosotros, hermanos, estamos fritos. Y Dios dice, yo espero que usted trate con misericordia a las personas. No hay conocimiento de Dios. Conocer a Dios es caminar cerca de Él. Hermanos, el peligro de volvernos atrás y abandonar al Señor siempre está latente. ¿Cuántos me dicen amén? No, eso era solo Montgomery por la vida que llevaba ella. A mí no me va a pasar. Mentira, hermanos. Sí que tenemos que cuidarnos. Porque siempre está el peligro de volver al chiquero. Perdónenme la expresión. Fíjense esta palabra que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
¿La agarraste? No, pastor, a mí, ya ni necesito orar yo. Ni necesito congregarme porque yo estoy re firme. ¿Sabés que estás a un paso de caer? Cuando decimos, Señor, tú me sacaste del chiquero, yo no quiero volver ahí, me tengo que cuidar. Tengo que cuidar mi mente, mi corazón. Me tengo que congregar, tengo que leer la palabra, tengo que orar, tengo que batallar. ¿Por qué? Porque si no el diablo me va a querer llevar y mi tendencia, y el que cree estar firme, el que dice yo estoy firme, a mí ya tengo tantos años en los caminos del Señor, a mí Satanás me mira de lejos ya, me pasa de largo porque dice con este ni me meto. ¡Mentira! El Satanás te tiene entre ojos y cuando bajamos la guardia nos mete una trompada de aquella. Hermanos, ¿saben cuántas personas estarían en esta noche aquí? Tendríamos que tener, de todo el tiempo que nosotros hemos predicado el Evangelio, todas las personas que vinieron, que fueron sacadas del pozo más profundo, que fueron sanadas, que comenzaron a andar, que se bautizaron inclusive, pero un día dijeron, pero yo ya no necesito congregarme. El pastor me dice que yo me tengo que congregar porque me quiere tener sentadito ahí en el banco. No, eso de estar leyendo la Biblia y orando todos los días, si yo sé más que el pastor ya. No tengo tiempo, aparte trabajo, ¿sabe cuánto trabajo? Y el diablo nos va engañando, ¿viste? Y un día nos tiende la cama y caemos. ¡Pah! Y decimos, ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó con mi vida, hermano? ¿Cuántos esclavos? Con mi esposa siempre hablamos la cantidad de personas que vamos a visitar en el hospital. Un 80%, no tengo una estadística, pero una estadística interna que le puedo decir, de las personas que en esta semana fui a ver y me paré al lado de la cama, le digo, ¿qué te pasa? Me está pasando esto. ¿Y vos tuviste algún tiempo en los caminos del Señor? Sí, yo me crié en la escuela bíblica de tal iglesia. Sí, yo fui hasta hace 2 o 3 meses a tal lugar. Sí, hace 4 años. Y sí, yo fui, pero un día me enojé con el pastor y me mandé a mudar. ¿Y qué te pasó? Y no, ahora estoy atada hasta el cuello de cosas raras en mi vida. ¿Y qué? ¿De Dios te había sacado? Sí, Dios me sacó. Pero hermano, tenés cuidado. Tenés cuidado. Sea astuto. No le creas las mentiras al diablo. Mantén tu vida caliente espiritualmente. Y quiero terminar en esta noche, para no extenderme, con la otra placa. No sabemos bien qué pasó, hermano. Pero habían pasado años. Habían pasado años. Y un día Dios le habla de esta manera a Oseas en el capítulo 3 de Oseas. Busca conmigo. Versículo 1 al 3 dice, todavía el Señor volvió a hablarme, a decirme, ve y ama a esa adúltera, a quien ama a su amigo, como ama el Señor a los hijos de Israel, aun cuando estos solo tienen ojos para los dioses ajenos y aman las tortas de pasas, que era una manera que rendirle culto a los Baales. Yo la compré para mí y di por ella 15 monedas de plata y 200 litros de cebada. No nos explica la Biblia, lo cierto es que un día Gomer terminó en el mercado de esclavos. Estaba siendo vendida, ya no valía nada, ya no servía, nadie la quería. Entonces Dios le dijo, Oseas, seguramente a través de alguien, anda al mercado de esclavos, ahí está esa mujer que te abandonó, ya se había ido de la casa hacía mucho tiempo. Ya había seguido sus propios caminos, ya había abandonado a los hijos, ya lo había abandonado él muchos años seguramente, o varios por lo menos, y había seguido sus propios caminos. Y seguramente Oseas se encargó de criar a esos hijos y de sacar adelante la casa. Pero un día alguien le dice, ¿sabes, Oseas? La Gomer está ahí en el mercado de esclavos, la están vendiendo, la venden por chuchería, dice, ya no sirve para nada. Eso habrá sido el comentario de las personas. Porque 15 monedas de plata era la mitad del precio de un esclavo. Un esclavo valía 30 ciclos de plata, según la palabra misma de Dios. O sea que le pusieron el precio de la mitad porque diciendo, este es mucho más, no van a dar por esto. Porque era una mujer rota, una mujer abandonada, una mujer que el pecado había devastado
completamente. Pero ¿sabes una cosa? Ahí fue. Y me llama la atención, hermanos, que dice, pagó 15 monedas de plata y 200 litros de cebada. ¿Por qué esos 200 litros de cebada? Porque probablemente no tenía más. Juntó todo lo que tenía, Oseas. Toda la plata que tenía, y capaz que le faltaba algo, y dice, mira, tengo esto, te puedo dar esto en lo que te falta. Ese es el amor de Dios, hermano. Podemos habernos enterrado en lo más profundo del pecado, pero Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando, hermano. Ningún hombre hubiera hecho, humanamente hablando, así. Pero Dios se había puesto tanto amor en el corazón de Oseas por esta mujer que lo traicionó, que lo desprestigió, que lo engañó hasta el cansancio. Un amor tan profundo que él dijo, Señor, ¿dónde está? En el mercado de esclavos la están vendiendo. Y ahí fue. Y dijo, yo la compro. Acá está la plata. No te alcanza con eso. ¿Qué más necesito? Y tráeme lo que tengas. Bueno, tengo 15. Tráeme la cebada también y te la llevas. Y no la quiero ver más. Diría el que estaba vendiéndola ahí. Hermano, eso es lo que le dice Dios a Israel. Ustedes me engañaron, me desprestigiaron. Están viviendo de cualquier manera, pero yo les mando a este hombre que les diga que si se vuelven a mí, yo los quiero de nuevo cerca mío. Y hoy sabemos lo que Dios nos dice, porque yo no di 15 ciclos de plata, di la sangre de mi hijo en la cruz por tu vida. No valíamos mucho, hermano, muchas veces no valemos mucho y nos preguntamos, ¿cómo fue posible si yo no valgo tanto? Que Dios estuvo dispuesto a entregar esto, hermano querido. Pero Dios dice, para mí vales mucho. Quizás lo que te rodean dice, sos una porquería, no servís para nada, esto y lo otro. Y Dios te dice, no, querido, para mí sos un tesoro. Mirá, Señor, lo que hice. Mirá lo rebelde que fui. Mirá lo testarudo que fui. Mirá cómo pisoteé lo que tú hiciste. Hoy podemos empezar de nuevo. Hoy te perdono. Levántate. Ahora, fíjense qué interesante cómo termina, ¿no? Este pasaje, o cómo sigue, mejor dicho, más que cómo termina, dice en el capítulo 3, y le dijo, tú serás mía durante mucho tiempo, no te prostituirás, ni tendrás ningún otro hombre, tampoco yo tendré otra mujer, porque durante mucho tiempo los hijos de Israel estarán sin rey, ni príncipe, ni sacrificios, ni estatuas, ni efod, ni terafines. Después de esto, los hijos de Israel volverán a buscar al Señor su Dios. Es interesante cómo es Dios, hermano, porque yo les decía que Oseas es un libro donde Dios abre su corazón. Podría Oseas decir, mira, como sos la madre de mis hijos, yo te voy a librar, pero anda a vivirte a la casa de tu mamá. Yo no te quiero ver el pelo, después de todo lo que me hiciste. Sin embargo, Oseas dijo, vení querida. La abrazó, la llevó a la casa, la volvió al estatus de esposa. Vos haces mi esposa. No hagas más locura, che. Dejate de hacer macana. Yo te quiero, te amo. Acá yo te voy a dar... Hay una frase que se traduce de dos maneras. Algunos lo traducen, yo también te voy a ser fiel. Y otros lo traducen, yo no voy a tener relaciones con vos. Es como decir, voy a respetar tu intimidad el tiempo que fuere necesario. No te voy a traer a mi casa como los otros hombres que te usaban de manera vil y perversa. Vos vas a venir y en mi casa vamos a tener una sexualidad como matrimonio de respeto y de amor. Eso le dice Oseas a esta mujer. Y esto nos dice Dios a los seres humanos. Aún en este tiempo, hermanos, que vamos a salir a predicar el Evangelio, te vas a cruzar con personas y Dios te va a decir el mensaje de Oseas. Esa persona yo la estoy llamando porque la quiero volver a traer a mis caminos. Quizás está en el mercado de esclavos. El pecado ha destruido su vida, ha destruido sus relaciones. Está sucia por dentro y por fuera, pero yo la sigo amando.
y yo sigo queriendo tenerla cerca, dice Dios. Hermano querido, terminamos de esta manera. Dios nos ha sacado de lo más bajo, pero para tenernos cerca. No nos confundamos. Aunque Dios sea misericordioso y compasivo, el pecado nos destruye. El pecado nos vuelve, si nos alejamos del Señor, nos vuelve a esclavizar y volvemos a estar más sucios que antes. Por eso Dios nos dice, no te alejes de mí. Porque si te alejas de mí, vas a volver a lo de antes. No te vayas a pensar que porque un día te saqué, si te alejas de mí, todos los demonios que salieron de tu vida no van a volver y van a traer 7 peores. Y dice, tu situación postrera va a ser peor que la primera. ¿Eso lo dice el Señor o no? Y por eso el Señor dice, manténete cerca, mantén tu vida espiritual caliente, orá, congregate, resistí al pecado. Yo te he dado el Espíritu Santo, yo te he comprado, yo te he hecho mía, te he hecho mío, para tenerte cerca, porque es en ese lugar donde no vas a volver a padecer la desgracia del pecado. Pero aún si hay alguien que ha vuelto atrás y está hundido de nuevo, Dios sigue diciendo, hay esperanza. Nosotros no somos quienes para condenar a nadie, hermanos, pero sí somos quienes para predicar la palabra del Señor. Decir, no vuelvas atrás porque termina mal. Porque el diablo te va a hacer de goma, a vos y a tu familia y peor que antes. No vuelvas atrás. Eso hay que decirlo. Este es más legalista. Pero si alguien volvió atrás, Dios a vos y a mí que estamos permaneciendo nos dice, dale un mensaje de esperanza. Anda al mercado de esclavos, que puede ser el hospital, que puede ser esa escuela, que puede ser ese hogar de ancianos, que puede ser ese barrio donde viví. Andá a ese vecino, que vos sabés que un día, y hoy está lejos, andá a decirle, es tiempo de volver, querido. Dios te está esperando. Dios pagó todo el precio para que vuelvas. Y ahí está haciendo el Oseas o la Oseas de nuestros días. Los brazos de Dios, la boca de Dios, los pies de Dios para salvar a los pecadores. Porque no nos olvidamos que yo estaba ahí también. No nos olvidemos, hermano, que yo estaba ahí también. Yo te invito a que cierres tus ojos. Quizás lo primero que tengas que hacer es decir, Señor, gracias por haberme sacado, por haberme ido a buscar. No me voy a cansar de agradecértelo, Señor. Quizás tengas que decir, no voy a pasar un día, Señor, en la que me olvide del pozo que me sacaste, de la inmundicia donde me arrancaste, Señor. Porque lo hiciste por un profundo amor, Señor. Y no puedo dejar de honrarte, mi Señor, de amarte, mi Señor, porque lo has hecho por el gran amor que me tienes. Quizás esta noche es una noche de que le tengas que volver a decirle, Señor, me vuelvo a consagrar a ti. Quizás esta noche tengas que decirle, Señor, me estoy volviendo atrás. Están entrando ideas raras a mi cabeza, Señor, como a Gomer. Estoy pensando que seguirte quizás no sea tan beneficioso, Señor. En otro tiempo te servía, en otro tiempo tenía tiempo para orar, tenía tiempo para venir a los cultos, tenía tiempo para leer tu palabra, pero hoy ya estoy muy ocupado, Señor, no tengo tanto tiempo. Si es esa tu situación, hermano, esta noche el Señor te dice, ten cuidado, te estás alejando de la fuente de la vida, que soy yo. Volvé. Como diría el Señor a la iglesia, volvé al primer amor. Volvé a buscarme como el primer día. Volvé a orar como el primer día. Volvé a consagrarte como el primer día. Como el primer amor. Porque te quiero tener cerca, dice el Señor. Y es allí donde vas a disfrutar de las cosas buenas que tengo para ti, en mi casa. Iglesia, dice el Señor, tú eres mi esposa, dice Jesús.
Y yo te redimí para que camines cerca. Y todavía el Señor dice, iglesia, quiero que seas mi Oseas de estos tiempos. Que en medio del sufrimiento y del dolor no se endurezca tu corazón, sino que digas, Señor, en medio de las dificultades yo no puedo dejar de amarte y de servirte. No puedo postergarte, Señor. Tengo que seguir anunciándote, tengo que seguir. Oseas podría haber dicho, Señor, son demasiados los problemas que tengo en mi casa para que salga a predicar tu palabra por ahí. Arreglar primero los problemas en mi casa y después voy a salir a predicar tu palabra. Miren si Oseas hubiera dicho eso. Quizás algunas veces estoy diciendo, Señor, cuando tú arregles todos mis problemas, entonces yo te voy a servir. Y Dios te dice, no, en medio de los problemas, servime, porque yo ya te saqué del infierno. Y ahora quiero que le ayudes a otros a salir del infierno. Vas a ir a Mercedes a decirle a otra gente, hay salida, hay perdón, hay libertad. ¿Y cómo lo sabes? Y tú tienes que poder decirle, porque Él me sacó a mí, porque Él me sacó a mí, me sacó de ese prostíbulo, quizás en forma figurada estoy hablando, de ese lugar tan difícil. Él me sacó para darme nueva vida. Y no puedo callarme la boca.